¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor de la Verdad. Sean ustedes bienvenidos a una transmisión más de este canal, donde siempre estamos procurando tenerles la mejor información del mundo de la política y todo lo que tenga que ver con eso. Y bueno, pues hoy vamos a platicar acerca de lo que está pasando con este saqueo de las mineras estadounidenses y también canadienses, además de las propias mexicanas, donde, bueno, durante muchos sexenios no se les puso ni un solo estate quieto, nunca se les puso un freno, nunca se les puso ningún hasta aquí, hasta que entró este gobierno, y todo obviamente auspiciado por gente del PRIAN, por ejemplo, pero además gente que supuestamente se dice cercana y leal a la Cuarta Transformación, cuando sabemos que están vendidos a otros intereses y en realidad pues están haciendo todo lo contrario, ¿no? Entonces vamos a platicar qué fue lo que dijo, vamos a ver lo que puso Alfredo Jalife en torno a ese tema, porque él es quien tiene la información, por supuesto, más precisa. Vamos a estar comentando todo eso y sobre todo la lluvia de amparos que ya se prepara para tumbar la ley minera del presidente López Obrador, sabiendo, obviamente, que los protege la Suprema Corte de Justicia, que sabemos está en contra de un cambio completamente verdadero. Entonces, bueno, vamos empezando con la información. Miren, aquí está lo que ha venido sucediendo a lo largo de varias décadas, porque esto no es nada más del sexenio pasado o del antepasado, donde dueños de las mineras estaban acostumbrados a no pagar miles de millones de impuestos. Incluso la concesión que ellos tenían era irrisoria. Lo que pagaban para la concesión era completamente ilógico. Todo lo que ganaban para pagar cualquier cantidad, ¿no?, que les cobraban. Dice, la Universidad Autónoma de Coahuila reveló que la evasión fiscal en la minería podría ser de miles de millones de pesos. Se estima que se hayan evadido más de 19,000 millones de pesos en un periodo solo de 4 años en el país y solo en el sector minero. Entonces, pues con esta costumbre de que no se les cobrara, y ahora que se está poniendo en cintura, por eso empiezan a saltar y empiezan a verse sorprendidos. Dice, los investigadores tuvieron reuniones con distintas áreas del SAT con la intención de identificar posibles mecanismos de evasión fiscal por parte de las empresas mineras. También revisaron el marco legal y analizaron los datos hasta llegar a la siguiente hipótesis que finalmente comprobaron. En pocas palabras, que la evasión en el sector de minería podría ocurrir al alterar los gastos con una alta probabilidad de que dicha alteración esté contenida en los rubros de costos, por ejemplo, al disfrazar las inversiones como gasto, o bien alterando el costo de ventas, lo que les estaría permitiendo a las empresas deducir más a través de un procedimiento cuidadoso de inspección, sistematización de información y cálculos. Utilizando un método estadísticamente robusto, fue posible confirmar la hipótesis de trabajo utilizando variables de costos, gastos y utilidades. Y los hallazgos del estudio mencionan que entre 2016 y el 19, la ilusión en el pago del impuesto sobre la renta alcanzó una cantidad multimillonaria, ascendiendo a más de 19,000 millones de pesos. ¿Sí? Y como les digo, entre los mineros extranjeros y los mexicanos, ¿sí? Y esto operando como si no hubiera habido ninguna ley en todo este tiempo. El problema no es que no hubiera ley, sino que en realidad no había quien hiciera valer esta ley, ¿sí? Entonces, dice, la mayoría de las mineras de metal en México operaban sin permisos para extraer agua o sin reportar los daños al medio ambiente que ocasionan.
el panorama de cumplimiento de regulaciones está en un estado crítico permitido por la ley desde hace 3 décadas, concluye un informe cartográfico de organizaciones sociales. Aquí es donde yo me pregunto, ¿y los famosos ambientalistas que cuando se trata del Tren Maya son los primeros en salir a gritar y a grabar videos y a exigir que no se siga construyendo el Tren Maya, cuando en realidad el Tren Maya sí tiene la certificación, ¿sí?, de estar haciendo todo con cuidado para respetar el medio ambiente? Pero cuando se trata de mineras, cuando se trata de hoteles, cuando se trata de desarrollos en la Riviera Maya, por ejemplo, los ambientalistas callan. Entonces nada más con el Tren Maya sí y en lo demás no. Y bueno, dice, el marco regulatorio tan laxo para la minería que existe en México permite que más del 80% de las minas que existen en el país operen sin reportar los daños y los contaminantes que emiten al agua, al aire o a la tierra derivado de sus operaciones. Tampoco reportan la cantidad de minerales que extraen de cada proyecto ni cuánta agua utilizan. Por eso es que luego vienen las sequías. Y ahora, la ley minera que va o que está impulsando el presidente López Obrador, evidentemente trastoca muchos intereses. Y esto afecta directamente a muchos millonarios que hicieron sus grandes fortunas en estarse llevando los recursos naturales, importándoles muy poco la ley, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué contemplan las modificaciones que se plantean? Pues por ahora, limitar y regular el otorgamiento de concesiones para el aprovechamiento de minerales en el país, eliminando la minería como una actividad preferente y obligando a las empresas a realizar procesos de consulta ante los pueblos y comunidades en las que deseen asentar sus actividades. La reforma parecía estar estancada en el Senado, pues días atrás recibieron la minuta por parte de la Cámara de Diputados. Los motivos de que pareciera estancada eran el cabildeo que las empresas mineras hacían con los senadores que integraban las comisiones de minera y desarrollo regional y estudios legislativos de segunda. Entonces, los senadores estaban cayendo en los cañonazos millonarios que estaban ofreciendo estas mineras para poder desechar esas reformas, pero afortunadamente los opositores no son mayoría y bueno, pues quedó finalmente en un intento nada más, ¿sí? La estrategia no funcionó y entre protestas y una sede alterna, la sesión ordinaria del Senado se realizó con la mayoría de los diputados de Morena y su bloque de aliados que integran la Cámara. Al final las reformas se aprobaron con 66 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones por la, digamos, por la ausencia de senadores de oposición que hicieron su pijamada en el Senado. Pero ahorita vamos para allá, vamos para allá. Entonces, bueno, ¿qué es lo que contempla la ley minera para poner en cintura a las mineras? En pocas palabras, le quita a la minería el carácter de preferente, además de acortar el plazo de las concesiones de 50 a 30 años y eleva los requisitos para los permisos de extracción de agua, entre otros cambios. Esto supone un golpe directo para las grandes mineras del país, como Grupo México, que pertenece a la segunda persona más rica del país, Germán Larrea, así como Minera Frisco, de Carlos Slim, la persona más rica de México y una de las más ricas del mundo, y Peñoles, perteneciente a la familia Belleres, otra de las familias más acaudaladas del país. También podría afectar a por lo menos 100 empresas canadienses, ¿sí? Entonces, todo esto es razón más que suficiente para que estén enojados, reclamando pues contra el gobierno del presidente López Obrador. Vamos a ver lo que dijo Alfredo Jalife, sobre todo, por ejemplo, cuánto se llevan estas mineras, por llamarlo de alguna manera. Vamos a escucharlo. Tenemos la deficiencia que no tenemos gas y luego pues tenemos plata, somos el primer productor de plata. Teóricamente, ¿quién audita los ingresos de la plata? Yo no la veo a que alguien esté auditando. Bueno, ¿tendrían que auditarlo? Yo creo que, oye, como no sabes cuánto a ver, dime cuánto se llevan los canadienses y los ingleses
de la plata mexicana. Somos el primer productor de plata. Yo siempre di el ejemplo siguiente. ¿Cómo puede ser que Zacatecas sea el primer productor de plata de México y sea el primer estado, quizás ahora compita con Jalisco, en migrantes? Platícamela. No hace lógica, no hace sentido. Quiere decir que ¿dónde está la plata? Yo creo que es una tarea del presidente. Esto es, se lo están llevando como en su momento porque los españoles se llevaron el oro y tal. Igual, peor así, creo. Pero aquí con autorización. Aquí ya y que de las secretarías de economía previas, que obviamente pues eran neoliberales. Ojo con lo que está comentando Alfredo Jalife en cuanto a las anteriores secretarías de economía, porque ¿quién salió entre escándalos en la Secretaría de Economía hace un poco más de 6 meses? La Cloutier, ¿no? Tatiana Cloutier, que al final de cuentas, a pesar de haber sido la coordinadora de campaña del presidente López Obrador, pues terminó por traicionar el movimiento. El presidente se dio cuenta que no nada más era el movimiento de la Cuarta Transformación, sino que también era, por ejemplo, estaba detrás ella de los amparos contra el Tren Maya. Entonces, en ese sentido, vemos que desde entonces se da todo esto. Entonces, bueno, eso por una parte. ¿Y qué creen? Pues ya están listos para escudarse o para que los ayude la Suprema Corte, porque ya se prevé una lluvia de amparos de hasta 40 empresas de Estados Unidos y Canadá que van a intentar que no se les revoquen las concesiones, ¿sí? Acusando que el gobierno va a legalizar que operan en México. Manifestaron su intención de ampararse tras la aprobación de las reformas a la ley minera, advirtió un socio del despacho de abogados, Von Boveser, quien anticipó que también contemplarán el arbitraje internacional, considerado como mecanismo para resolver disputas en el marco del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Dice, alrededor de 20 empresas mineras que operan en México y 20 despachos de abogados que representan a las empresas canadienses y de Estados Unidos nos han manifestado sus intenciones de ampararse contra las reformas a la ley minera por considerar que están transgrediendo sus derechos y que se les están cambiando las reglas del juego. Entonces, pues con todo esto, ya están preparando y aparte, como les digo, van a intentar irse a los arbitrajes internacionales. Entonces, pues esto obviamente va a tener muchas consecuencias, pero pase lo que pase, se tiene que refrendar a la ley, ¿sí? Se tiene que refrendar nuestra riqueza, y es por eso que el senador de Morena, Cravioto, dejó muy en claro que son millones de mexicanos los que respaldan esa ley. ¿Quién no respaldaría una ley así para proteger nuestros recursos naturales? Vamos a escuchar. Debemos de permitir que la presión de los intereses de las grandes corporaciones mineras se impongan a la voluntad popular que nos mandató transformar este país. No debemos de permitir que esos duendes que andan en los congresos, que ya hicieron sus maldades, por cierto, en la Cámara de Diputados y que modificaron la iniciativa que mandó el presidente de la República, ahora quieran parar esta ley en la Cámara de Senadores. Que no debemos de permitir es que se empantane con argucias legaloides, con argucias legislativas. Esa ley tiene que salir antes del 30 de abril. Es claro que senadores del PAN, del PRI, del PRD, de Movimiento Ciudadano y del Grupo Plural no quieren que se mueva ningún interés de las grandes empresas mineras de este país. Nosotros vamos a empujar de aquí hasta que acabe el periodo ordinario de sesiones para que salga esta ley minera. Y bueno, finalmente se dio
la aprobación de esa ley minera, pero aquí lo interesante era recalcar que era urgente que se saliera, que se sacara, mejor dicho, esa ley minera para poder proteger nuestros recursos naturales. Fue cuando los senadores de oposición tomaron la tribuna, hicieron su pijamada, donde Xóchitl Gálvez, bueno, pues ahí se estuvo acostando en el Senado con los senadores, que porque iban a tomar toda la noche la tribuna para impedir que los de Morena pues lograran que pasara esta ley. ¿Se les parece bien estos desfiguros que hicieron? Poniéndose pijama, acostándose en la tribuna, la mujer ahí entre los dos, o sea, bueno, cada quien puede hacer en sus intimidades lo que se les venga en gana, pero yo creo que hay lugares y no andarse acostando ahí en el Senado. Si la señora hubiera rentado una habitación en un hotel, bueno, pues allá cada quien, pero sí me parece pues un atropello al Senado de la República hacer este tipo de ridiculeces, de desfiguros y no respetando la ley. Y bueno, pues a ver qué es lo que en lo que termina todo esto. Mientras tanto, les agradezco mucho que hayan estado aquí conmigo en esta transmisión. Mañana, recuerden, como todos los días, a las 4 también, con lo mejor de la política nacional. Saludos a todos, que se la pasen muy bien. Bonita semana.